Bueno, pues buenos días a todos. Nos encontramos en la primera jornada técnica que este año la Asociación de Empresarios y Artesanos del Sector de Pastelería de Madrid, ASEMPAS, realizará en materia de transformación digital de las empresas. Desde la consultoría Céfora ya llevamos bastantes años trabajando junto con ASEMPAS a través del convenio del que forma parte esta jornada, y es para potenciar la profesionalización del sector, incrementar la competitividad del sector de la pastelería. Se sigue trabajando otro año más en asesoramiento técnico e información especializada por parte de la asociación a las empresas, además de incorporar estas jornadas técnicas, las cuales están basadas en el aumento de la visibilidad de los negocios de proximidad en Internet y potenciar el sello de calidad en el sector. La finalidad que tienen es la modernización digital de los establecimientos. Sin más, pues ahora mismo doy paso a quien intervendrá en esta jornada, que va a ser primeramente el presidente de ASEMPAS, Juan Antonio Martín Molero, y a continuación pues intervendrá nuestro técnico por parte de Céfora, Jesús García Fernández, especialista en análisis de punto de venta y comercio electrónico. Juan Antonio, te doy paso para que, por favor, intervenga cuando quieras. Pues buenos días a todos, gracias. Bien, pues ampliando un poquito más la información y el objetivo de estas jornadas, desde el año 2017 tenemos un convenio de colaboración también con la Comunidad de Madrid, con su Consejería de Comercio y Economía, para desarrollar un sello artesano de calidad, donde bueno, estamos muy empeñados. Y dentro de este sello artesano, pues llevamos los 2 últimos años desarrollando estas jornadas técnicas del comercio digital, ¿no? Bueno, consideramos que el comercio digital pues es un hecho, consideramos que todo comercio, sea grande o pequeño, debe estar dentro de estas plataformas o dentro de estas nuevas o medidas que ya tenemos que tener implementadas. Desde luego, tenemos que agradecer la colaboración que la Comunidad de Madrid nos ofrece en este sentido, y también tenemos que aprovecharlo. Estas jornadas deben ser, bueno, no, para que luego se queden y que la gente pueda ir consultando y viendo. ¿Qué más podemos añadir? Pues que el comercio, la pastelería en Madrid, yo creo que cada día tiene más cabida la pastelería artesana, que también somos ese comercio de proximidad que ahora también todos estamos apostando. Estamos, digamos, bueno, no sé si está de moda, ¿no? El kilómetro cero, esa desglobalización que estuvo tan en auge en otros momentos. Por lo tanto, nosotros somos ese comercio donde producimos y vendemos en el propio barrio. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues hacernos más visibles y poderle acercar ese comercio por la vía digital al consumidor. Esperemos que estas jornadas sean pues, lo más visibles posible, que nuestros asociados y todos los que quieran acceder al vídeo va a estar expuesto en nuestra web, en la web de ASEMPAS, y que vamos a poder que la gente se pueda aprovechar, que todos los pasteleros, panaderos, sean o no asociados, al fin y al cabo lo que nosotros defendemos es el gremio, y que puedan ver y cómo llegar a poder tener ese comercio de proximidad y a la vez tan actual. Poco más quiero decir, dar las gracias también a Céfora por estar siempre ahí, que siempre os tenemos, que lleváis, como has dicho, muchos años colaborando, y que bueno, que ya pues prácticamente formamos este equipo de trabajo donde estamos empeñados en seguir desarrollando cosas nuevas, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que Jesús García, que es el protagonista de todo esto, pues no le robo más tiempo y le doy paso. Muchas gracias, Juan Antonio. Voy a encender las cámaras y vamos a empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio y a Sempas por darme la oportunidad de estar hoy aquí hablando un poco de algo que a mí personalmente me apasiona y a nivel profesional. Hoy vamos a ver
en concreto, dentro de las jornadas formativas 2022, que vamos a tener 2 jornadas. Al finalizar la presentación indicaré cuál es la fecha de la próxima para que os lo podáis apuntar en vuestra agenda y ver de forma directa, o bien, bueno, en el canal de YouTube de la asociación podréis ver los vídeos correspondientes de cada una de ellas. Por lo tanto, aunque no estéis presencialmente en directo, sí que podréis acceder a esa información en cualquier momento y utilizarla, que al final el propósito de estas jornadas es facilitar una información, bajo mi punto de vista, y ese es mi empeño, muy simple pero muy efectiva, de tal forma que cualquiera de vosotros pueda utilizar esta información para conseguir una mayor visibilidad en Internet, que es un poco de lo que va esto. Bien, aquí esta jornada se centra específicamente en Google My Business. Seguramente os suene que es Google My Business, y es básicamente una iniciativa que puso en marcha en su momento Google, pues para dar visibilidad a negocios que tienen una ubicación física, que es el contexto de prácticamente todos los asociados de Asempas. Por lo tanto, la ficha Google My Business os da la posibilidad de llegar a personas que están realizando determinadas búsquedas en el buscador, utilizando la ubicación geográfica de vuestro negocio en relación con la ubicación geográfica de esa persona. ¿Por qué es interesante la ficha de Google My Business para vosotros? Punto primero, es gratis. Yo creo, no lo pone en esta diapositiva, pero yo creo que es el argumento de más peso. Es gratuita. Además, da credibilidad a vuestro negocio, y eso os sonará mucho, que el que no está en Internet no existe. Esto es una afirmación de hace años, pero al día de hoy no solamente hay que estar, sino que hay que estar bien. Entonces, cuando alguien hace una búsqueda y sabe que la pastelería tal está en tal sitio y no encuentra nada en Internet, como que le choca. Entonces, imaginaos si conoce la pastelería y no encuentra información, si además no conoce la pastelería. Por lo tanto, ahí estamos perdiendo la oportunidad de llegar, o en un momento dado, si ha llegado a oídos de algún posible cliente y busca información relacionada con nosotros y no encuentra, pues posiblemente eso le lleve un poco a que haya cierta reticencia. Luego, además, eso es un entorno que genera confianza, y todos vosotros seguramente hayáis buscado alguna vez información de algún negocio, por ejemplo en la restauración, en hoteles, en diferentes sectores en los que esto se utiliza muchísimo. Por ejemplo, para mí es inviable ir a un restaurante que no conozco sin haber mirado antes la ficha de Google My Business del restaurante y ver las reseñas, qué opina la gente, o un hotel. Por lo tanto, las opiniones de los clientes de nuestros clientes son muy importantes. Por lo tanto, esa información la utiliza cualquier persona cuando está buscando un negocio específico, y lo primero que hace es ver las reseñas. Si las reseñas son negativas, posiblemente esa persona opte por otro negocio, por otro comercio. Por lo tanto, es muy interesante trabajar esto, que veremos a continuación, sobre todo porque facilita que esa persona tome una decisión. Y luego, sobre todo, porque el entorno natural en el que buscamos información es el buscador en España mayoritario, que es Google. Por lo tanto, cualquiera de vosotros, ya os habrá pasado que si estáis en un bar tomando unas cañas con unos amigos y empezáis haya cierta polémica, pues yo digo que, por ejemplo, la película no sé qué se estrenó en tal fecha, o el actor no sé qué. ¿Qué hacemos todos? Ya no discutimos, vamos y miramos en Internet. ¿Y qué utilizamos? Google. Por lo tanto, Google en España además tiene la cuota del mercado de un 90 y pico %. Tiene la cuota de uso mayoritaria, y además se utiliza de forma intensiva en el móvil. En un 60-70% del uso que se hace actualmente de Google se está haciendo ya desde el móvil. Por lo tanto, un usuario, una persona que va buscando determinada información, por ejemplo, ¿qué floristería? Vamos a hablar de pastelerías. ¿Qué pastelería
tengo más cercana y busca, y ahora veremos algún ejemplo que he puesto algún pantallazo. Si está en Aranjuez, pues le va a aparecer los negocios de ese ámbito. Por lo tanto, si esa pastelería de Aranjuez ha hecho los deberes y ha creado esa ficha Google My Business, posiblemente sea visible para esa persona. Por lo tanto, puede que consiga un cliente. Hay otra serie de variables que puede hacer que esa persona al final termine siendo cliente o no, pero bueno, por lo menos estamos ahí. Nos vamos a aprovechar de una oportunidad. Y además, como he dicho en el primer punto, es gratis. Por lo tanto, esta es una de las opciones más interesantes para que nuestro negocio aparezca frente a personas que no nos conocen absolutamente de nada. Bien, aquí se ve un poco pequeño, pero he hecho una búsqueda de pastelería. Yo estoy ubicado en San Fernando de Henares y he hecho una búsqueda de mi ámbito geográfico. Y como veis, cuando alguien hace una búsqueda, que vosotros lo podéis hacer ahora mientras estáis viendo el vídeo, hacéis una búsqueda en Google, aparece en primer término Google Maps. Y Google Maps geolocaliza y ubica en un ámbito del mapa donde están determinados negocios. Y luego aparece la información, el nombre de ese negocio con las reseñas, el número de reseñas y la cantidad de estrellas que ha conseguido de media con las reseñas que tiene. Esta información es muy interesante porque aparece en primer lugar cuando nosotros hacemos una búsqueda que está relacionada con un sector, con un tipo de actividad y con un ámbito geográfico, pastelerías en San Fernando de Henares, lo que hace es ofrecer esto en primer lugar. Por lo tanto, lo primero que va a ver un usuario cuando hace esta búsqueda es esta información. Por lo tanto, es muy interesante aparecer ahí y sobre todo intentar aparecer en los primeros resultados. Aquí solo aparece una pastelería del croissant, no quiero hacer publicidad de nadie, pastelería croissantería, pero hay otros 2 resultados más. Solo aparecen 3 y a partir de ahí pues tendríamos que pulsar un botón para que aparezcan pues más. Esto aparece por orden y para estar en el primer lugar y aparecer lo más visible posible tendremos que hacer determinadas cosas en la ficha de Google My Business. Pero os podéis preguntar, ¿cómo crear esa ficha de Google My Business? Puede parecer que es algo relativamente complejo. Bien, pues no lo es tanto. Primero tendremos que acceder a la... si buscáis crear ficha Google My Business, os va a aparecer la URL de Google. Google tiene una ubicación en su web en la cual nosotros accediendo podremos crear la ficha Google My Business. Me consta que la mayoría de vosotros dentro de la asociación de Asempas seguramente ya tengáis la ficha Google My Business. En el caso de que alguno de vosotros no la tenga o bueno, pues en un momento dado sea un traspaso de un negocio o un negocio de nueva creación, se pueden crear, ¿vale? El proceso es relativamente simple. Si es un negocio que ya existía, posiblemente tengamos que solicitar la propiedad y ahí normalmente nos mandan una carta física a la dirección de nuestro negocio. En el caso que sea un negocio de nueva creación, pues posiblemente con un correo electrónico. Esto depende un poco de los algoritmos de Google, los famosos algoritmos, porque yo me he encontrado un poquito con todo, pero bueno, lo único que puede pasar es que tardemos un poquito más, ¿vale? Lo normal para un negocio de nueva creación es con un correo electrónico y ya podemos activarlo y empezar a incluir la información. Aquí veis, yo gestiono diferentes perfiles de empresa, he ocultado los nombres, pues pero vamos, para que veáis un poco qué es lo que va a aparecer cuando accedemos al entorno de Google My Business. Aparecen pues todos esos perfiles de empresa que en un momento dado gestionamos. En vuestro caso, lo normal, salvo que tengáis varias tiendas, es que tendréis uno solo. Aquí aparecen varios, pues porque yo gestiono varios negocios. Pulsando en uno de ellos veremos un panel de control en el cual pues, tenemos diferentes opciones. Pues incluir la información, estadísticas, reseñas,
veremos ahora un poco de forma detallada cómo incluir información, que es realmente lo más importante. El primer paso que deberemos de hacer una vez que hemos creado la ficha de Google My Business, o si la tenemos, porque en muchos casos yo entiendo que la tendréis, es verificar si lo que tenéis es lo adecuado, ¿vale? Porque el tener es como tener, el que tiene una página web, si una página web que no tiene visitas, pues no vale para nada. Es así de crudo. El tener una ficha de Google My Business que no impacta, que no aparece cuando alguien hace una búsqueda, pues tampoco sirve para nada. Por lo tanto, puede que tengáis la ficha de Google My Business, pero aquí os voy a dar 4 pautas por las cuales podéis conseguir mucho con poco esfuerzo. ¿Cuáles serían las pautas para aprovechar y conseguir el mayor efecto de esa ficha de Google My Business de vuestro negocio? Bien. En primer lugar, el título es muy relevante y condiciona en gran medida cómo va a aparecer, en qué posición va a aparecer vuestro negocio. ¿Cuál sería la nomenclatura? Era el título ideal para vuestro negocio en la ficha de Google My Business. En primer lugar, el nombre comercial. O sea, ese nombre comercial que denomina ese negocio. Normalmente, cuando es un establecimiento muy pequeñito o de ámbito muy local, pues a veces no se hace mucho foco en el nombre comercial porque se entiende que bueno, pues que no es necesario, pero es importante, ¿vale? Entonces pondríamos el nombre comercial, acto seguido pondríamos la actividad que distingue nuestro negocio del resto o a qué se dedica, básicamente para informar al usuario. Y sobre todo porque lo normal es que cuando alguien hace una búsqueda de un negocio de este tipo, lo normal es poner la ubicación geográfica y la actividad. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería la nomenclatura ideal? Yo me voy a cambiar de sector y me voy a meter en el vuestro. Yo en mi ficha pone Jesús García Fernández porque yo hago marca personal, consultor de marketing digital en Madrid, ¿vale? En vuestro caso sería, no sé, pastelería La Deliciosa, me lo invento todo, especialista en producto artesano en Getafe. Bien, esto se puede trabajar un poquito más, estoy improvisando, pero para que captéis un poquito cuál sería la línea de actuación, ¿vale? En base a cada caso en concreto, pues tendréis que tocar un poquito. El título de la ficha de Google My Business puede ser un poquito extenso, pero tampoco os paséis excesivamente. Yo en el mío pone Jesús García Fernández, consultor de marketing digital, Madrid, diseño web, tienda online, y como veis, incluyo diferentes, digamos, especialidades, que esto lo podéis hacer vosotros también. Bien, una vez que hemos incluido ese título, esa nomenclatura, el cómo va a aparecer cuando alguien haga una búsqueda, es conveniente incluir toda la información relacionada con nuestro negocio y que tiene apartados la ficha de Google My Business, que pueden ser, por ejemplo, los horarios, la ubicación física, donde está, el emplazamiento es muy importante, si es accesible para personas con discapacidad, si abrimos fines de semana. O sea, cuanta más información incluyamos, más interesante y de cara al usuario, y luego también de cara a Google My Business, Google nos va a premiar porque su apreciación es de que nos estamos esforzando por incluir toda la información de cara al cliente y en ese sentido pues nos puede posicionar mejor que otras empresas que han decidido pues incluir una información como muy básica. Bien, ¿qué más podemos hacer? Aquí es muy interesante, o sea, porque esto no va de tengo una ficha de Google My Business, he incluido la determinada información y ya me olvido y no vuelvo a entrar en mi vida. No. Google lo que quiere es que esta herramienta sea una herramienta interesante de cara al negocio, pero también interesante de cara al usuario. Por lo tanto, es muy importante que nosotros vayamos actualizando de forma periódica. Esto no nos va a llevar horas, ¿vale?
Por lo tanto, con que publiquemos algo una vez cada 15 días, que publicar algo, y lo veréis aquí, que es relativamente sencillo, nos puede llevar 15 minutos, puede tener un efecto muy, muy positivo. Entonces, ¿qué podemos publicar? Pues podemos publicar productos. Aquí en este pantallazo estoy cogiendo pantallazos de mi ficha de Google My Business, pues para no hacer ni dar visibilidad a alguien en concreto ni a la competencia, entonces creo que es lo más aséptico. Entonces, como veis aquí, yo por ejemplo me da por escribir y de vez en cuando pues publico un libro y aquí aparecen, pues yo como producto pongo mis diferentes libros, que en vuestro caso podéis publicar todos los productos que queráis. Recordad que es gratis, ¿vale? Por lo tanto, yo os sugiero que cuando creáis la ficha de Google My Business incluyáis, además tiene un apartado de servicios que no he capturado ninguna pantalla, pero tenéis a vuestra disposición los diferentes servicios y luego productos. Yo os sugiero que empecéis con un mínimo de 4 o 5 productos, los más emblemáticos, los que más os interese dar visibilidad, y a partir de ahí, pues cada semana, 10 días, pues ir publicando uno nuevo. ¿Cómo podríamos publicar el producto? Porque dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Vale. Google My Business lo que hace es facilitarnos una serie de formularios. El formulario es muy sencillito. Tenemos un primer campo que es una imagen, arrastrar y soltar. Sí os sugiero que las imágenes sean de calidad, que no sea una imagen pues que se vea mal, que sea cutre, perdonad lo de cutre, pero es que me encuentro un poquito de todo. Que hayamos hecho con el móvil y se vea movida o pixelada. Básicamente porque esta imagen es una imagen que va a ver vuestro cliente. Imaginad si ponéis una fotografía de algo, de algo que vosotros vendéis y la fotografía está mal hecha. O sea, la percepción que tiene el cliente de lo que vendéis es que si la imagen es cutre, lo que vendéis es cutre y al final esa es la sensación del cliente. Por lo tanto, hay que cuidar al extremo y la estética, que todo se vea bien. Yo sugiero que os pongáis en el pellejo de vuestro cliente. Entonces, si el cliente está buscando información, ¿qué os gustaría a vosotros encontrar? ¿Vale? Y en esa línea pues os puede servir de mucha utilidad para definir qué estética y qué imagen publicar. Y luego tenemos diferentes campos. Dependiendo de la información que nosotros queramos publicar, pues Google nos va a presentar un formulario u otro, pero es relativamente sencillo. Esto sería para el producto. Y luego tiene un apartado de publicaciones. ¿Qué podemos hacer en ese apartado de publicaciones? Además de los productos aparecen en 2 sitios, en productos y luego en publicaciones. Aquí podemos incluir ofertas. Veis aquí un ejemplo, esto es una charla que di en su momento y bueno, por publicar la publiqué. Pero podemos incluir muchísima información. Entonces, la información y relacionada con los formularios que nos permite publicarlo, os lo muestro a continuación. Podemos crear un evento en un momento dado, si pues, no sé, algún día hacemos algo especial y podemos hacer como una convocatoria. Pues lo publicamos aquí y bueno, pues eso tendrá visibilidad en Google si un usuario entra en nuestra ficha de Google My Business. Y además es nos va a ayudar a mejorar esa presencia en los resultados de la búsqueda. Podemos crear ofertas, podemos en un momento dado publicar una oferta, pues siempre tenemos que incluir una imagen, en el caso de la oferta pues a lo mejor un precio, la fecha de inicio, la fecha de fin, bien, dependiendo de lo que vayamos publicando pues nos va a pedir una información u otra. Y novedades, novedades o noticias, de tal forma que en un momento dado si tenemos algo que comunicar a nuestro posible cliente, pues es una herramienta ideal y además, y aquí me repito, sin ningún coste. Por lo tanto, es una información que va a aparecer en esa ficha de Google My Business en cuanto a un usuario haga esa búsqueda de pastelería en Getafe, me lo invento, y entra en nuestra ficha, va a aparecer toda esa información relacionada. Y además de estas publicaciones,
podemos incluir fotos. Es conveniente también incluir, según hacemos la ficha de Google My Business, una serie de fotos. Vuelvo a incidir, unas fotos que sean unas fotos. Siempre recomiendo que las fotos sean nuestras. ¿Qué pasa? Que si no tenemos porque cada uno está especializado en lo que es. Yo, por ejemplo, estudié fotografía y bueno, la fotografía no se me da mal, pero a lo mejor no es lo nuestro. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que recurrir a un tercero para que hagan esas fotografías, o bien a alguien que se le dé bien o a un profesional. Porque al final esto es una parte de nuestra imagen de negocio, por lo tanto es bueno también invertir en ello. Entonces podemos hacer una sesión fotográfica de nuestros productos o bien, si nosotros tenemos esa habilidad, incluso yo conozco algunos negocios, pequeños negocios que se han comprado un box. Un box es una caja especial que tiene fondo blanco, fondo negro, se han comprado un par de aros de luz y ellos se montan ahí su tinglado y hacen sus fotos. Y la verdad que queda bastante aparente. Eso sí, tienen ciertos conocimientos. Entonces, bueno, eso ya lo gestionáis como creéis conveniente, pero es muy importante ir publicando fotos. Primero, al iniciar la ficha de Google My Business, sobre todo para que alguien cuando entre, pues si os interesa mostrar el establecimiento como tal, pues que sea una foto adecuada. Ojo, aquí también los usuarios que van a vuestra tienda pueden subir fotos, ¿vale? Eso luego se puede gestionar, porque a lo mejor hay alguna foto que nos interesa, pero bueno, podéis publicar vosotros, pero también pueden publicar los usuarios. Entonces, interesa que haya fotos y sobre todo muchas fotos gestionadas por vosotros, porque eso es información que se le está facilitando al cliente y además, por lo tanto, Google os premia con un mejor posicionamiento. Bien, tenemos ya la ficha de Google My Business, hemos incluido ese título relacionado con nuestra actividad, o sea, incluyendo nombre comercial, actividad y ubicación geográfica, que puede ser población, que puede ser provincia, bueno, eso ya un poco, o no sé, incluso barriada, si hay un nombre como muy reconocible. Eso ya depende un poco de qué competencia tengáis y cuál es la mejor opción para aparecer. Entonces, tenemos eso, hemos incluido la información, hemos publicado una serie de publicaciones al inicio y conveniente hacerlo periódicamente. Y una vez que tenemos todo esto, podemos empezar a solicitar reseñas a nuestros clientes. Es conveniente gestionar de forma activa la ficha de Google My Business. Se me ha dado el caso de algún, haciéndole la auditoría de esa presencia en Internet a algún negocio, que de pronto se dan cuenta que hay una ficha de Google My Business y que tiene 50 reseñas y la mayoría negativas y no las han gestionado. Es muy importante gestionar las reseñas de vuestros clientes. ¿Por qué? Porque si gestionáis todas las reseñas, los clientes perciben de vosotros que os importa. Y en un principio debería ser así, porque un negocio existe si tiene clientes. Si no tiene clientes, no va a dejar de existir básicamente porque no va a generar negocio. Por lo tanto, debería de ser una prioridad para un negocio el poner foco en el cliente y saber, o sea, primero conocer cuál es esa sensación del cliente y sobre todo manifestar o dar visibilidad a esa opinión positiva de los clientes. Por lo tanto, es muy importante gestionar las reseñas. Si viene una reseña negativa, no acordarse de la madre del de la reseña, o sea, las reseñas siempre tienen que ser positivas, aunque, o sea, las reseñas no, perdón, las respuestas. Por una reseña negativa, con razón, pues es un tirón de orejas, por lo tanto tenemos que tomar nota y eso nos tiene que servir pues, para hacer determinados cambios en nuestro negocio. Por lo tanto, le tenemos que dar las gracias y además decirle que esa circunstancia se va a tomar las medidas oportunas para cambiar eso y sobre todo
agradecer que se ha tomado la molestia de incluir esa información. Si es un troll, ese que deja una reseña para hacer daño o incluso es la competencia, que también puede pasar, y dice algo que o no es verdad o no tiene sentido, bueno, pues hacérselo ver y aún así siempre agradecer. Hacerle ver que incluso no estás de acuerdo y el por qué no estás de acuerdo, pero todo esto dentro de un espíritu zen, o sea, tenemos que mantener la tensión muy bajita, o sea, la sonrisa, tenemos que mantener la sonrisa cuando estamos respondiendo, sobre todo porque eso lo van a leer otros clientes o posibles clientes. Si nosotros somos bordes con alguien, en la respuesta que vamos a dejar en las reseñas, posiblemente otra persona lo lea y diga, joder, cualquiera va aquí a esta tienda. Yo ni me acerco porque vaya humos que tiene. Por lo tanto, tenemos que ser amables. Si es verdad que si no corresponde a la información que ha incluido, pues hacérselo ver. Como curiosidad, aquí voy a aprovechar. A mí me dejaron hace poco una reseña que me hizo bastante gracia y yo creo que el que la lee pues se ríe, porque lo mío va de lo que va, que es de marketing digital, y dejó a alguien una reseña diciendo, sí, porque la decoración del local es muy cutre, no son limpios, dice, pero las cervezas y las tapitas estaban muy ricas. Y claro, yo le contesté, digo, salvo que te haya invitado mi mujer a la cocina, yo al día de hoy ni sirvo cervezas ni doy tapitas. Por lo tanto, creo que te has equivocado. Y bueno, pues es una forma, aún así, agradecer tu opinión porque, bueno, entonces hay que gestionarlo de una forma adecuada. Y en el caso de que sea positiva, evidentemente. O sea, yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros dejéis reseñas positivas? Lo normal es dejar una reseña negativa porque nos hemos calentado y bueno, y a veces pues ya nos desinflamos y no dejamos la reseña negativa. Pero la reseña positiva no la deja casi nadie. O sea, no la deja casi nadie. Por lo tanto, si alguien se ha tomado la molestia de dejarnos una reseña positiva, eso tenemos que agradecer, hombre, porque se lo merece. Entonces, darle las gracias y bueno, y sobre todo tomar nota en esas fortalezas, en qué nos diferencia en positivo del resto. ¿Vale? Y además eso va a ser visible de cara a los demás, porque si entra alguien y empieza a ver las reseñas y ve que nosotros somos proactivos y que contestamos a todo el mundo y que además agradecemos, y dice, oh, bueno, qué gente más maja, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema de las reseñas es bastante interesante. Bien, ¿cómo? Bueno, voy a retroceder para que veáis. En esta pantalla, que es el panel general, aparece un cuadrado, que es el que aparece en la siguiente diapositiva, que es consigue más reseñas, ¿vale? Y esta funcionalidad, ¿qué nos permite? Pues en un momento dado ser proactivos, porque bien, podemos dejar esto en manos del universo y que los clientes nos dejen reseñas que, bueno, no es lo normal que la gente sea proactiva, ¿vale? Si no lo curramos muy bien, pues puede pasar de que consigamos un efecto de mover a la gente, pero aún así es difícil. Entonces podemos hacer alguna acción en concreto que es compartir un enlace. Esto yo lo he hecho con algún negocio y es brutal. Eso sí, depende de cuál es vuestra relación con el cliente, porque esto puede ser incluso un poquito peligroso, porque si no tenéis una relación cercana con el cliente o si se lo mandáis a un cliente que no está satisfecho, pues le estáis dando el instrumento para que os deje una reseña, pues eso, muy negativa. Por lo tanto, es interesante utilizar este recurso con un ámbito controlado, cercano y que conozcáis y dependiendo un poco de vuestra relación. Yo esto lo hice con un negocio que es una academia de baile que tiene muy buena relación con los socios, porque es prácticamente no es asociación, pero es como un club. Entonces, hay una muy buena relación entre todo el mundo y, bueno, pues utiliza diferentes entornos para comunicarse con la mayoría de las personas, que es por email y WhatsApp. Entonces, ¿qué hizo? Pues
pulsó en esta ventanita, consigue más reseñas en compartir perfil. Y aquí aparece la siguiente pantalla en la cual aparece una URL. Esa URL nosotros la podemos copiar y la podemos compartir. De hecho, aquí veis que tiene la posibilidad de ejecutar directamente WhatsApp. Sabéis que WhatsApp se puede utilizar también en un ordenador, por lo tanto, o bien en el navegador o porque hayáis instalado la aplicación. Entonces podéis enviar, si tenéis grupos, por ejemplo, de clientes, podéis enviar esa URL a grupos de clientes o de forma individual. Eso ya un poco como vosotros lo gestionéis. Aquí lo trabajó muy bien y lo envió por WhatsApp. En este caso había 2 academias diferentes en diferentes poblaciones y consiguió, ojo, consiguió 150 reseñas en una semana, ¿vale? Que no es nada, vamos, 150 reseñas. Que consigáis una reseña a la semana ya es, o 2 ya es mucho. 150 reseñas en una semana. Se puso en contacto con todos sus clientes, esos socios con los que mantienen una muy buena relación, y consiguió ese volumen de reseñas. Yo hacerlo de forma indiscriminada creo que es contraproducente, básicamente porque le estás dando la herramienta a un cliente que está insatisfecho a que tenga voz, que la tiene de todas formas, pero a lo mejor le das ideas. Por lo tanto, es muy interesante hacerlo de menos a más y bueno, pues con aquellas personas que conozcáis y que se lo podéis mandar por WhatsApp, por correo electrónico. Aquí aparece Facebook y Twitter. Yo no sugiero hacerlo en las redes sociales, básicamente porque al final cualquier persona, sea o no sea cliente, os puede dejar una reseña, y esto es una herramienta incluso para vuestra competencia. Si alguien ve y eso, pues me consta que todo el mundo lo hace, que al final investiga la competencia. Imaginad si vosotros colgáis en vuestra página de Facebook el enlace, seguramente que la competencia pues alguna vez entre en vuestra página y vea el enlace y la utilice para dejaros una reseña negativa. Por lo tanto, yo eso no os lo recomiendo. Bien. Y luego, acto seguido, cuando se utiliza esa URL, nos aparece en nuestro navegador, que esto es un pantallazo de ordenador, pero nos va a aparecer adaptado, evidentemente, a la pantalla en el móvil o tablet. Por lo tanto, le estamos facilitando mucho la gestión a esa persona para que nos deje esa reseña. ¿Por qué? Y un poco resumiendo, ¿por qué las reseñas son tan importantes y he hablado tanto de ellas? Primero, porque Google utiliza esas reseñas positivas que vamos consiguiendo para posicionar nuestro negocio en las búsquedas locales. Alguien que busca pastelería en San Fernando de Henares, dependiendo de cómo lo haya hecho yo, voy a aparecer en el primer puesto, en el segundo, el tercero o para atrás, ¿vale? Os he comentado que en las búsquedas, en el primer pantallazo, aparecen los 3 primeros puestos. Por lo tanto, es muy importante conseguir aparecer ahí de una forma u otra. Aquí os comento, mucha gente, o sea, incluso lo primero que os he dicho del título, eso es oro, porque es que prácticamente no lo hace nadie. No lo hace nadie. Y es tan sencillo conseguir que de un tirón aparecer en los 3 primeros puestos, que yo he conseguido negocios que acababan de abrir ponerse por delante de negocios que llevaban 10 años abiertos. Y eso, a ver, a priori parece que no nos va a llenar la caja de dinero, pero de momento uno de los objetivos, que es que nos conozcan, los cumplimos. Por lo tanto, lo siguiente sí que puede haber una relación directa. También es muy importante, si nosotros tenemos reseñas positivas, cuando alguien hace una búsqueda y encuentra nuestro negocio, generamos confianza. Porque ¿qué pasa si vosotros buscáis un hotel y resulta que tiene 20 reseñas y de las cuales 18 son negativas? Pues posiblemente no se os ocurra ni de lejos
reservar en este hotel. Entonces, las reseñas positivas evidentemente hacen que el cliente tome una decisión. Nos genera confianza, por lo tanto, en el momento dado, pues tomamos la decisión y nos ponemos en contacto con ese negocio. ¿Qué pasa? Que esto tiene un efecto. Si nosotros tenemos muchas reseñas, esas reseñas y el cómo nosotros hemos estructurado esa ficha Google My Business va a hacer que nosotros estemos en las primeras posiciones. Si estamos en las primeras posiciones, tendremos más visitas. Si tenemos más visitas, siempre hablando de la ficha Google My Business, si tenemos más visitas, Google entiende que nuestro negocio es un negocio que es muy interesante para la gente, por lo tanto nos va a premiar y nos va a subir más. Por lo tanto vamos a tener seguramente más reseñas y seguramente más visitas. Y todo esto, como os he comentado, si lo hacéis vosotros, a coste cero. No hace falta estudiar álgebra para ponerse con el tema de la ficha de Google My Business, con las indicaciones que os he dado en este vídeo. Podéis empezar a enredar y a tocar la ficha y a incluir información. Os va a llevar, pero no mucho tiempo. O sea, en total todo lo que os he comentado pues, os puede llevar 1 hora, pero 1 hora dividida en varias fases. Por lo tanto, yo creo que es bastante interesante. Y aquí hay un tema, porque claro, dices, en Internet está medianamente claro, o sea, cómo llegar a más clientes, pero aquí os hago una pregunta, ¿cómo llamar la atención a vuestros clientes y conseguir que se pongan en contacto con vosotros, pero fuera de Internet? Bien, pues a esta pregunta os daré respuesta en las próximas jornadas, que tendrán lugar el día 5 de las 2 de la tarde hasta las 3 más o menos. Y en esa jornada os daré algún truquito que seguramente os resulte muy interesante. Algunos negocios la han utilizado y tienen más o menos un par de reseñas al día y bueno, pues la gente interactúa bastante con ellos desde su negocio, desde el negocio físico, ¿vale? Por lo tanto, bueno, espero que la información que os he facilitado hoy, al día de hoy, os haya resultado interesante y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.